Hola jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, profe. 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 Buenos días. Buenos días jóvenes, ¿qué tal? ¿Tuvieron alguna dificultad con alguna de sus tareas al momento de entrega? No. Buenos días. Buenos días. Ok, bien jóvenes, eso me alegra muchísimo. Pues déjenme decirles jóvenes que nosotros ya vamos a terminar lo que es el cuarto parcial. Así que las fechas posibles para examen ya son a partir del 28 de octubre, del 23, perdón, creo. Y tienen que ponerse a las pilas con la entrega de tareas. La entrega de tareas es el máximo que ustedes tienen tiempo para entregar sus tareas hasta el 26 de octubre. Así que jóvenes, por si tienen algunas tareas pendientes, vayan subiéndolas, no se queden así como estancados con muchas tareas. Entonces vayan subiéndolas porque muchas veces deben hasta más tareas en otras asignaturas y después no pueden entregar las tareas porque es demasiado. Entonces por eso se les da un tiempo prolongado para que ustedes puedan subir sus tareas. Entonces hay que ponerse pilas, jóvenes, hay que ponerse pilas, se les da un tiempo estipulado para que ustedes entreguen tareas. No se queden sin entregar sus tareas. Permítanme, jóvenes, que siguen entrando compañeros. Ok, jóvenes, pues voy a empezar a impartirles la clase. Si se fijan, hoy tenemos dos temas que vamos a ver el día de hoy. Es con la transformación y la clasificación de la tabla periódica. En Classroom, jóvenes, les proporcioné dos tablas periódicas para que ustedes las pudieran descargar y tener la tabla periódica presente. Entonces no me pueden decir, profe, no tenemos la tabla periódica, porque sí está. Y también la tenemos en la página 240, que es la última página del libro de texto. Entonces, para poder ser fundamental con lo que vamos a ver el día de hoy. Los que ya tienen su tabla periódica, pues pueden utilizar su tabla periódica. Y los que no, pues en Classroom está disponible lo que son dos tablas periódicas y también la tenemos en el libro de texto. Otra adversidad que les iba a decir es que si me escuchan que yo apago el micrófono, es porque hay una construcción al frente de la casa, entonces hay un gran relajo. Entonces, para que ustedes no escuchen ese gran relajo, entonces voy a apagar mi micrófono porque sé que duele el oído cuando están haciendo un bastante ruido, molesta el ruido. Entonces, le voy a apagar el audio. No es porque yo quiera apagarlo, sino que es por la construcción que está al frente de la casa.
Ok, jóvenes. Bien, la primera actividad que nosotros vamos a realizar el día de hoy es la página 214 y vamos a hacer el Explore. Así que ayudémonos y hagamos el Explore de la página 214. Si ustedes se fijan, en la página 214 le da 4 series de 4 imágenes. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Tiene que visualizar esas imágenes en las cuales están 4 situaciones muy diferentes. Si le pide que marque con una flechita, las situaciones en las que los componentes de la materia han sufrido un cambio en su estructura. Entonces, marquen con una flechita cuáles creen ustedes que podrían ser esos componentes según su estructura. Bien, ¿quién ya terminó? Ya, profe. Bien, Ángel Osorio. ¿Me puede decir cuáles son las imágenes que usted seleccionó? Yo puse la primera desde la botella de lata, puse la tercera del huevo y puse la cuarta de la carne. Muy bien. ¿Alguien más tiene una opción o opinión diferente a la de Ángel Osorio? Ya terminé. Vamos a ver, Astrid, ¿cuáles fueron las que usted seleccionó? ¿Cuáles fueron esas imágenes en las cuales usted pudo ver un cambio en su estructura? Las latas, el huevo y el fuego. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión? Ok, jóvenes, pues dentro de lo que es Astrid y Ángel, la situación en las componentes de la materia han sufrido un cambio en su estructura. Si ustedes se fijan, si nosotros tenemos un material, un metal, por lo general, si le cae bastante agua, tiene un cambio en su estructura, se oxida. E incluso el huevo pasa a ser sometido en lo que es aceite y a una temperatura alta para que el huevo se pueda cocinar. También es un cambio en su estructura. También tenemos lo que es el carbón, sufre un cambio en su estructura. Entonces esas 3 imágenes que seleccionaron están correctas. Muy bien. Pues hoy, jóvenes, vamos a hablar un poquito en sí a qué nos referimos con la materia y qué es la materia. Pues déjenme decirles, jóvenes, que la materia es esa parte donde nosotros podemos decir que se describe un cambio, ya sea físico o químico, que se pueda producir en cualquier lugar. Entonces, cuando hablamos nosotros de la materia, es esa materia que se encuentra constante a un cambio. Esos cambios van a ser el tipo de transformación que va a tener esa materia que se producen en la materia y pueden ser de 2 factores. Como anteriormente les había mencionado, pueden ser tanto como factores físicos o químicos. ¿Y cómo se producen esos factores o esos cambios dentro de una materia? Pues lo vamos a ver ahorita mismo. Si pueden, jóvenes, vayan subrayando su libro de texto. Bien, empezamos con el cambio físico.
Cuando nosotros hablamos de este cambio físico, jóvenes, es que no va a afectar la composición de la materia, sino que van a dar lugar a esas nuevas sustancias. Por ejemplo, el aroma de un perfume que se puede esparcir por todo lo que es un cuadro o lo que es una habitación. También lo que es cuando nosotros añadimos agua, azúcar en el agua, el azúcar se disuelve en el agua, pero ya contiene un cambio físico. También, ¿qué sucede con el perfume? Pues muchas veces el perfume lo que hace es que se evapora y la identidad de su sustancia. Entonces, a partir de eso es la transformación de esas propiedades físicas que puede tener un material. Entonces, jóvenes, cuando nosotros hablamos de ese cambio en esa propiedad física, son esos estados que también son un cambio físico, o sea que no altera la composición de la naturaleza de la sustancia, sino que los cambios se deben a dos estados. Uno que es lo que es la fusión, la solidificación y la evaporización, pero también a partir de esos componentes o cambios físicos se conectan lo que es la condensación y la sublimación. Esos cambios que ejerce a partir de los cambios físicos en una materia es cuando ya se ve transformada una sustancia. Pero ¿qué hacen estas condiciones? Pues tenemos un ejemplo que nos lo da el libro de texto. Bien, jóvenes, entonces a partir de eso tenemos un vaso con agua. ¿Qué sucede con este vaso con agua? Si ustedes se fijan, jóvenes, ¿cuál es la observación que ustedes me podrían decir con los 3 primeros vasos de agua? ¿Qué sucede con el primer vaso de agua? ¿Qué creen que se está generando en ese primer vaso con agua? ¿Qué estado creen que se estaría convirtiendo en esos momentos? Líquido. Líquido, muy bien, excelente. ¿Y el segundo, cómo podríamos decir o lo podríamos describir? A ver, ¿cómo podremos describir el segundo? Sólido. Sólido. ¿Y el tercero? Sólido. Sólido, muy bien. ¿Qué sucede con este ejemplo que nosotros tenemos en cómo se da ese cambio físico? Pues con nosotros, bueno, aquí en el vaso con agua hay una pequeña cantidad de agua fría. Cuando se eleva a una temperatura cero, jóvenes, inmediatamente lo que hace es convertirse en hielo. Cuando se convierte en hielo y si nosotros calentamos ese vaso con agua o calentamos el hielo, ¿qué sucede? Pues se vuelve a obtener nuevamente lo que es agua líquida. Entonces, a esa sustancia, tanto inicial como una sustancia final, tenemos que la misma sustancia es agua. ¿Cuál es el cambio físico que tuvo él? Pues de que pasar de estado sólido, perdón, pasó de estado líquido a un estado sólido. Y que de estado sólido pasó a un estado líquido. Entonces, a partir de eso, es ese cambio físico que no altera la sustancia. Si ustedes se fijan, sigue siendo la sustancia que es el agua. Lo único que es que se transformó de líquido a sólido y de sólido a líquido. ¿Bien?
Excelente. Entonces, a partir de eso, dentro de lo que son los cambios, existen varios tipos de cambios que se proceden en lo que es la naturaleza. Pueden ser reversibles. ¿Cómo reversibles? O sea, como lo acabamos de explicar anteriormente, que de un estado líquido pasa a un estado sólido. Vamos a ver. Pasa de un estado sólido y de un estado sólido pasa a un estado líquido. Es como que usted estuviera o estuviéramos jugando mar y tierra. En este caso, usted está en mar y quiere pasar a tierra, tierra. Pero si usted quiere pasar a mar, vuelve a pasar. O sea, la transformación de las sustancias no cambia. Lo único que cambia es la transformación que tienen ese cambio. Por ejemplo, izquierda-derecha. Nosotros ya sabemos que nosotros podemos hacer un movimiento de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces eso es una transformación, un cambio físico, pero la sustancia en sí no cambia, siempre es la misma. Entonces a partir de eso, jóvenes, no altera el cambio en la sustancia, sino que lo único que hace es que puede ser reversible. Hay varias características dentro de los cambios de estados que se producen en la naturaleza y uno de ellos es el primero. Vamos a ver, en este caso, le voy a dar la palabra a Alex. Alex, léame el primer puntito. La masa se conserva en el proceso. Por ejemplo, 1 kilo de hielo que se convierte en 1 kilo de agua líquida. Era como anteriormente les estaba explicando, que el agua o el vaso con agua que lo tenemos en estado líquido pasa a ser sólido y que ese kilogramo de hielo también se puede convertir en 1 kilogramo de agua, o sea, no altera la sustancia, lo único que altera es la transformación y el cambio físico. Muy bien, vamos a ver, en esta ocasión le vamos a dar la opinión o que nos ayude a leer a Cristian. Cristian, ayúdenos. Durante el proceso se absorbe o se cede calor. Por ejemplo, para que el hielo se convierta en agua líquida, tiene que absorber calor. Por lo contrario, cuando el agua se convierte en hielo, cede calor al ambiente. Para que la materia cambie de estado, se necesita una transferencia de energía. Muy bien, excelente. Cuando nosotros tenemos el vaso con agua en estado líquido y lo queremos convertir a hielo, ¿qué es lo primerito que nosotros hacemos para que esa agua se transforme en sólido? ¿Qué hacemos cuando nosotros queremos hielo? Refrigerador, muy bien. ¿Y a cuánta temperatura creen que está el refrigerador para que ese contenido de agua se transforme en hielo? Pues tiene que estar a una temperatura muy baja, jóvenes, como lo que es a 0 grados Celsius, para que se pueda convertir en lo que es hielo. Ahora, muy bien, ¿qué hago yo si ese mismo vaso de agua que yo lo transformé en hielo, lo quiero pasar a sólido? Pues prácticamente lo que nosotros hacemos es sacarlo a la temperatura ambiente. Si ustedes se fijan, ponen el vaso en la mesa y se les olvida que dejaron el vaso con hielo en la mesa y regresan a los 20 minutos, ¿qué creen que ustedes encontrarían? A ver, ¿qué encontraría? Otra vez. Agua otra vez, muy bien, pero en ese lleva un proceso a temperatura ambiente que el agua se va derritiendo, el hielo se va derritiendo poco a poco dependiendo de la temperatura ambiente. Pero si yo inmediatamente ese vaso con hielo lo disuelvo en un agua caliente, o sea, en una olla con agua caliente y que el agua esté a temperatura hirviendo, ¿qué sucedería con el vaso, con el hielo? Inmediatamente se disuelve por la evaporización. Entonces, a partir de eso son esos cambios que produce un cambio físico en ciertas sustancias. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Vamos bien? No. Sí, sí.
Ok, vamos por el cambio químico. ¿Qué ocurre con el cambio químico? Pues el cambio químico también es parte de la transformación o cambio de la descomposición de la materia. En este transcurso de los cambios químicos se puede dar lo que es la combustión y la presencia de un metal que oxida, por ejemplo, el dióxido de carbono. A partir de eso, jóvenes, se genera la combustión que se puede estar convirtiendo ya sea en cualquier sustancia que nosotros queramos producir esa reacción química. Por ejemplo, una reacción química, o no sé si ustedes han tenido la curiosidad o han pasado por ese proceso cuando queman un bizcocho o lo que son, ¿cómo le llaman ustedes? Yo les digo bizcochos, pero no, tiene otro nombre. Malvavisco. Malvaviscos. ¿Qué sucede? Que si ustedes vienen y queman ese malvavisco con lo que es un fósforo. ¿Qué sucede? A ver. Yo sé que más de algunos tuvieron que Se hacer vuelve esa. chiquito. Además de que se vuelve chiquito, Se derrite. se derrite. ¿Y qué? Además de que se derrite, ¿qué sucede? Se pone como pegajoso. Se pone como pegajoso, muy bien, y tiene una contextura como negra, como que si lo quemamos. Entonces eso se debe a que el malvavisco tiene bastante presencia de azúcar. Cuando nosotros inmediatamente lo sometemos a fuego, jóvenes, entonces el azúcar se va descomponiendo a través de lo que es el dióxido de carbono, y por eso tiene una composición o un cambio químico que se dio en la transformación y pasó a un estado de combustión. También se puede dar, jóvenes, si nosotros quemamos lo que es un papel o lo que es una hoja de papel. Cuando nosotros inmediatamente quemamos una hoja de papel, ya la transformación de ese papel no es la misma con textura como el papel blanco. Si nosotros quemamos una hoja de papel bond, jóvenes, ¿creen que cuando se queme toda esa hoja, creen que vuelva a tener la misma contextura? O sea, la misma hoja en blanco. No. No. No, correcto, muy bien. ¿Por qué no? Porque ya se dio un proceso de reacción química que se sometió al calor, entonces ya lo que se convierte es una combustión, dióxido de carbono. Entonces a eso se le llama, jóvenes, cambios químicos. Por ejemplo, jóvenes, ¿qué sucede si yo mezclo o, vamos a ver, ¿qué otro ejemplo me pueden dar ustedes sobre una reacción química? Vamos, pensemos. ¿Qué creen que sucedería? ¿Algún ejemplo? Como en el coso de lápiz, profe, lo que trae, que usted le pone fuego y se puede derretir y quede. Correcto, muy bien. Eso, Nicole, exacto. Es un cambio químico, muy bien. ¿Qué otro cambio químico creen ustedes que nosotros podíamos tener presentes en la casa? A ver, jóvenes, ¿qué otro cambio químico creen que nosotros podríamos tener? La ropa, profe, cuando usted la pone a quemar y ya Una deja candela. como ceniza. Muy bien, excelente, Nicole. Dígame, Ángel. Ángel Osorio. Una candela. Una candela Una podía candela ser ese prendida en proceso. fuego. Correcto, muy bien. ¿Quién más? Cuando le prendemos fuego al plástico. Excelente, muy bien. Otro cambio químico. Al cocinar. El cocinar, muy bien. E incluso, jóvenes, nosotros tenemos el cambio físico o químico más que todo dentro de lo que son sustancias, materiales y objetos. Por ejemplo, si usted mezcla lo que es agua con acistín, agua con cloro,
son sustancias o reacciones químicas. Entonces, ese proceso de transformación dentro de lo que son estados sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, a partir de eso se generan los cambios químicos dentro de lo que es una transformación. A partir de eso, jóvenes, ¿cómo se da el cambio químico? Pues ellos se muestran o forman una sustancia química cuando lo que es un papel arde en presencia de aire de combustión. Un cambio relativo dentro de lo que es este cambio cuando quemamos un papel es que se genera un metal y se oxida, y eso va a ser a presencia de lo que es el aire y agua y la corrosión de esa sustancia que advierte ciertas sustancias y se convierte en una sustancia diferente. Por ejemplo, en lo que yo les decía, se convierte en dióxido de carbono, y eso es lo que se genera una transformación química. Una reacción química, ¿cómo sucede? Pues sucede, jóvenes, entre dos contactos, tanto como sólidos, líquidos y gaseosos, pero muchas veces presenta un cambio a través de su temperatura, la despradición de los gases, cuando se someten al color, aparición de burbujas, entre otros cambios. Los cambios químicos no suelen ser irreversibles como los cambios físicos. Si ustedes se fijan, los cambios físicos sí, que pasa de un estado líquido a sólido y de sólido a líquido. Muchas veces los cambios químicos no suceden de esa manera que los cambios físicos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una transformación muy diferente al cambio final y no la podemos volver a hacer papel. Entonces, a partir de eso se genera que los cambios químicos no pueden ser irreversibles. Bien, dentro de los cambios químicos, jóvenes, se producen mediante reacciones en la naturaleza y se presentan ecuaciones químicas. Una de esas ecuaciones químicas consta de dos partes. Una de ellas es el reactivo. El reactivo es la sustancia inicial con la que procede el cambio de la materia. Y el producto es ese cambio final que nosotros le dimos a la materia. A partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos un ejemplo de una reacción química y tenemos la primera molécula, que es la molécula del gas metano. Cuando nosotros hablamos del gas metano, jóvenes, estamos hablando de que tiene una estructura de carbono y 4 hidrógenos enlazados al carbono. Esto es un reactivo, jóvenes, que se está produciendo con 2 moléculas de oxígeno. Aquí tenemos las 2 variantes, o sea, las 2 moléculas de oxígeno. Esta flechita, ¿qué es lo que me indica? Esa flechita a mí me indica que produce o se está dando un tipo de reacción. A partir de eso, se genera que la mezcla entre el metano y las 2 moléculas de oxígeno, obtenemos lo que es el dióxido de carbono. Obtenemos una molécula de dióxido de carbono que va a estar comprendida y constituida por un carbono y 2 átomos enlazados de oxígeno. Y forma lo que son 2 moléculas de agua. Las moléculas de agua nosotros ya sabemos y las conocemos que las moléculas de agua están conformadas. ¿Por qué? Por lo que es. ¿Por cómo son las moléculas de agua? Por 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, ¿qué sucede con esa reacción? Pues el gas metano, jóvenes, como lo tenemos aquí presente, es un principal componente dentro de lo que constituye la importancia de las fuentes de las reacciones, y entre ellos es con el oxígeno. Y ahí lo que hace que es que va a liberar ese oxígeno y va a producir lo que es el dióxido de carbono. A partir de ese dióxido de carbono, lo que hace es que libera sustancias de agua y se convierte en lo que son los reactivos y se separan los productos. Como les había dicho anteriormente, la molécula del gas metano con las moléculas de oxígeno son los reactivos. Casi no se entiende lo que les estoy explicando, pero esto de aquí, les estoy escribiendo, pero quiero que tengan en claro que este proceso que nosotros tenemos acá son los reactivos.
¿Qué significa nuevamente? Y nuevamente le vuelvo a explicar. ¿Qué significa esa flechita que separa los reactivos? Pues que se está dando y se está produciendo una reacción. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué significa la flechita donde están los reactivos y los productos? Pues usted me tiene que decir que esa flechita que divide los reactivos y los productos es que se está produciendo una reacción. Produce o da un tipo de reacción. A partir de eso, se genera una molécula del dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No, profe. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, jóvenes, como ya tienen su subrayado en su libro de texto, vamos a trabajar 10 minutos con el aplico de la página 215. Entonces, vamos, trabajemos en la página del aplico 215. Vamos, trabajemos y después lo vamos a discutir entre todos.
Bien, levanten su manito quienes ya terminaron para seguir viendo quiénes ya terminaron con la actividad y quiénes no. Vamos, Ángel Yair, trabajando. Excelente, Génesis Baquedanos. Ya vamos a discutirla. ¿Quién más ya terminó? Muy bien, Henry. ¿Ya terminó, Alex? No, profe. Es que no lo miro trabajando, lo miro pensando, el más allá. Se me quedó ido pensando. Ya. Excelente, Alex. Ya, profe. Vamos, Fernando, no lo veo trabajando. Vamos, Caleb, ya. ¿Ya terminaron? Yo sí, ya, profe. Excelente, Caleb. Ya, profe. Bien. Ya. Ya, pues. Ya, profe. Ok, jóvenes, vamos a hacer la primera actividad. Nos dice que escribamos con una con una Q, si el cambio es químico y una F si el cambio es físico. Dice la combustión de la gasolina. ¿Qué creen que es la combustión de la gasolina? ¿Qué cambio? Químico. Muy bien, químico. Químico. Dice modelar con plasticina. ¿Qué creen que es? ¿Un cambio físico o químico? Físico. Físico, muy bien. La fotosíntesis, ¿qué creen que es? Químico. Bien. La fragmentación de una piedra. Físico. Físico, muy bien. Melón licuado. Físico. Excelente, excelente, muy bien. Incendio forestal. Químico. Químico. Muy bien. Nos da la siguiente actividad y si ustedes se fijan es una candela color roja y nos dice escriba los cambios físicos y químicos que ocurren en la vela. ¿Cuáles creen que podrían ser esos cambios químicos y esos cambios físicos? Vamos a ver, Ángel Yair, ayúdenos, ¿cuál fue su respuesta? La K. Ahí le está diciendo Ángel, la actividad número 2, que escriba cuál es el cambio físico y cuál es el cambio químico que se da en la vela. La vela se derrite y después se vuelve pequeña. ¿Ese qué cambio es? Líquido. Bien, ¿alguien más tiene algo diferente que Ángel Yair? Yo de químicos puse cuando encendemos la vela, unas sustancias se transforman en otras sustancias diferentes. Podría ser, muy bien, Ángel. ¿Alguien más? ¿Caleb? Y de físicos, cuando está encendida la vela cambia su tamaño porque se derrite la cera. Muy bien, excelente. Que se Astrid, derrita formando un líquido caliente. muy bien.
¿Alguien más? Ok, jóvenes, ¿qué se da o cuál es ese proceso de cambio químico y físico que se da al momento de la vela? Pues si ustedes se fijan o se fijan que cuando se enciende lo que es una vela, la mezcla se va quemando y experimenta un cambio químico. ¿Por qué cambio químico? Ya que no es posible recuperar la vela. Sin embargo, lo que contiene la vela, jóvenes, es una que se llama parafina. Y eso normalmente solo se derrite. Entonces puede recogerse y fabricarse una vela con ella. Entonces, por lo tanto, también puede experimentar un cambio físico. O sea que a partir de la espelma que decimos nosotros que cae de la vela, nosotros la podemos recolectar y la podemos someter a temperatura, a una una temperatura caliente, y la podemos hacer o podemos hacer ese proceso nuevamente de una vela. Entonces, a partir de eso también genera un cambio físico. Entonces, a partir de eso era la actividad número 2. Bien, ahora nos vamos, jóvenes, a la página 216 y vamos a empezar a ver un poquito sobre lo que es la clasificación de los elementos. Bien, una vez que nosotros estemos en la página 216, inmediatamente vamos a hacer el exploro. Vamos a ver, haciendo el exploro. Profe, en sí, ¿qué es el papel aluminio? Diga, Alex. Que no sé qué es el aluminio. Usted contéstelo a su criterio, Alex. Después vamos a ver cuáles son esos elementos metales y no metales. Listo, profe. Ya, profe. Ya, profe. Bien, yo. Ya. Bien, vamos a ver, Khaled. Khaled, la llave de un auto, ¿qué cree que es? ¿Será un elemento metal o no metal? Elemento metal. Muy bien. Un libro, Leonardo, ¿qué sería? ¿No metal o metal? No metal. Muy bien. Papel de aluminio, Ángel Jair, ¿será metal o no metal? No metal. Bien. Vamos a ver, ¿alguien tiene algo diferente a lo que dijo Ángel Jair? Metal.
Metal. Es un metal. Muy bien. Es un metal. Anillo de plata. ¿Qué quieren que sea el anillo de plata? Ivania. Metal. Muy bien. Silla de madera. Alejandra, ¿qué podría ser? No metal. O metal. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a ver un poquito sobre la clasificación de los elementos y los contenidos que tienen con la tabla periódica. A partir de eso se genera lo que es la historia de la tabla periódica. Eso se dio en los años del siglo XIX, que se conocían 63 elementos químicos en ese entonces. A partir de eso, los investigadores se dieron cuenta de que era necesario ordenar nuevamente ciertos elementos descubiertos. A partir de eso, se formulaban y se reflejaban varias teorías atómicas y sobre todo se reflejaban diferentes similitudes de elementos. Entonces, a partir iba generándose el tiempo, iban encontrando nuevos elementos presentes en la naturaleza. Y eso se dio a partir de muchas clasificaciones que se adoptaron antes de llegar a la tabla periódica que se utiliza actualmente. A partir del cual es la información o quienes generaron lo que es la tabla periódica. Pues se dieron infinidades de listas jóvenes con los elementos de la tabla periódica, ya sea de forma rigurosa, entre metales, no metales, y cómo podían generar o cómo podían clasificar estos elementos en una sola tabla periódica. Pues a partir de eso, la primera propuesta fueron de dos grandes científicos y una de las primeras propuestas fue que se generó los elementos químicos en grupos con propiedades similares. Esto fue a través de Joan Doverneyre y John Newland. A partir de eso, ¿cómo se generó toda esta contextura de acuerdo a los elementos de la tabla periódica? Pues se generó a través de que Joan propuso que en 1829 se pudieran agrupar los elementos químicos en triadas. ¿Cómo en triadas? Pues él empezó a decir a través de su componente, a través de sus propiedades, a través de su masa atómica. Pues vino lo que es John Newland en 1884 y descubrió que si algunos elementos se disponían en orden creciente, la masa atómica iba excluyendo lo que es el elemento del hidrógeno. Entonces ellos lo agruparon en 7 propiedades diferentes y en 7 periodos, pero también lo agruparon en 8 grupos o 8 elementos de la tabla periódica, que eso describía las octavas de Newton. Pues, ¿quién fue el mayor científico o la clasificación moderna de los elementos? Pues fue Dmitri Mendeleev, que fue quien ahora particularmente se sigue utilizando la tabla periódica de él. Eso se dio en 1869. Vamos a ver, Ángel Osorio, ayúdanos a leer el primer párrafo. Clasificación moderna de los elementos químicos. En 1869, Dmitri Mendeleev publicó su libro a principios de la química. Mendeleev organizó los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos en filas y columnas, de modo que los elementos que quedaban en la misma columna tenían propiedades semejantes. Con el descubrimiento de los nuevos elementos químicos de la tabla periódica propuesta por Mendeleev, fue insuficiente porque no había lugar en la tabla para ellos, a pesar de los espacios vacíos que él había propuesto acertadamente. Por ejemplo, el descubrimiento del argón y de los demás gases inertes y el de las llamadas tierras raras por la baja frecuencia con la que se encontraban.
Bien, jóvenes, la clasificación moderna de los elementos químicos, si ustedes se fijan, tenemos a Dimitri en 1869. Ya nuestro compañero nos leyó que él lo que hace es crecer el peso atómico en filas y en columnas. ¿Cómo crece el orden creciente? O sea, ¿cómo es el peso creciente de estos elementos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Entonces, a partir de eso, él genera este descubrimiento de cómo podía ser la radiación o lo que es la estructura de un radio del peso atómico y su reactividad. A partir de eso, en 1913 también viene lo que es un gran científico británico físico que era Henry Moseley. Henry, él lo que hacía que es que estudiaba la teoría propuesta por Rutherford, quien demostró algunas propiedades de los elementos que iban a depender ya sea de su número atómico o de un peso atómico. Entonces él se sentó a ver y a estudiar la teoría de Rutherford y a decir cuáles eran las bases fundamentales para poder hacer una clasificación de los elementos en la tabla periódica. Pues a medida iba estudiando y a medida iba reordenando lo que había hecho Dimitri, iba relacionando la posición y la ubicación de lo que son los elementos como el potasio, el argón, el níquel, el cobalto, el yodo y el telurio. Pues él empezó a quererse replantear una nueva idea de cómo poder modificar la tabla periódica. A esa tabla periódica que él modificó se llamaba la ley periódica de Mendeleev, que él lo que hacía era un aporte para poder organizar los grupos y periodos de la tabla periódica. ¿Cómo se estructuró una tabla periódica moderna? Pues se basa en lo siguiente. Vamos a ver, en esta ocasión le vamos a pedir a Alex, que nos está levantando las manos. Alex, ayúdenos. En la tabla periódica moderna se encuentran agrupados todos los elementos químicos conocidos y se indican las propiedades físicas y químicas de cada uno, sin importar su naturaleza o estado. Muestra el ordenamiento de los 118 elementos que se conocen actualmente, organizados según su número atómico Z, en forma creciente. En la tabla periódica se representan cada uno de los elementos químicos conocidos por medio de su nombre, símbolo y número atómico Z y la masa atómica A. Lo otro también, profe. No, permítame. Bien, jóvenes, lo que nos acaba de leer Alex, que es de acuerdo a la tabla periódica moderna actual. Una de las cosas que se da que muestra el reordenamiento de 118 elementos que se conocen actualmente. Eso fue a partir del 2016. Ya ahorita, a partir del 2019, se conocieron 121 elementos actuales. O sea que de esos 118 elementos, hay nuevos elementos que se han adaptado a la tabla periódica y eso se debe a la organización y a los elementos químicos que se van dando en la naturaleza y se van estudiando y se van adaptando a la tabla periódica. Pues ese dato es del 2016. Pero actualmente, jóvenes, tenemos 121 elementos en la tabla periódica. Espero que vayan tomando ese dato
y ese aporte, que hasta ahorita, actualmente, tenemos 121 elementos dentro de la tabla periódica. Pues, ¿cómo se organizó? Esa es la estructura de la tabla periódica. Pues uno de ellos, o cómo podemos nosotros describir o contener un elemento de la tabla periódica. Pues el número atómico, jóvenes, se representa por una Z que nos indica el número de protones. En este caso, jóvenes, es el número 1 que está del hidrógeno y nosotros podemos ver. Vámonos a la tabla periódica. Vámonos todos a la tabla periódica. Los que tenemos la tabla periódica la podemos utilizar. Los demás nos podemos guiar por la tabla periódica que tenemos en lo que es en el libro de texto. O permítanme, voy a ver si les puedo compartir las que les compartí en claro. Ok, jóvenes, ¿pueden visualizar la pantalla? Eso sí. Ok, jóvenes, ustedes pueden ver y visualizar la pantalla. Les compartí lo que es la tabla periódica. ¿Pueden verla o todavía no? Ya la veo. Ok. Sí. Bien, jóvenes. Cuando nosotros hablamos de cómo nosotros logramos identificar una estructura o lo que es un elemento de la tabla periódica, es por lo siguiente. Si ustedes se fijan, este numerito que nosotros tenemos al lado izquierdo que dice un 1, nos va a representar el número atómico. Entonces nos está diciendo que ese número atómico va a ser el que nos indique el número de protones presentes en el hidrógeno. Si yo les digo, jóvenes, o les planteo de que dígame cuántos son el número de protones que tiene el magnesio. ¿Cuánto me podrían decir ustedes cuál es ese número de protones del magnesio? Si nos referimos al número... Ajá, a ver, ¿cuál podría ser ese número de protones del magnesio? 12. El 12, muy bien. ¿Por qué el 12? Porque ya dijimos, jóvenes, que el número atómico es el que se encuentra al lado izquierdo y que ese nos va a indicar los números de protones presentes en los elementos. Muy bien. Ahora, si yo les digo, díganme cuáles son el número de protones del potasio. ¿Cuánto me dirían que es el número de protones del potasio? 19. 19, muy bien, excelente. Bien, si yo les digo, jóvenes, vámonos a lo que es el carbono. ¿Cuál es el número atómico del carbono? 27. Del carbono. 6. 6, muy bien. ¿Cuántos protones tiene el carbono?
6. 6. 6. Muy bien. Ahora nos vamos con el hierro. Si yo les digo el hierro, jóvenes, ¿cuál es su número atómico del hierro? Ajá, ¿cuál es el número atómico del hierro? Vamos. 26. 26. Muy bien. ¿Cuántos protones tiene el hierro? 26. 26 protones. Muy bien. Ahora que nosotros ya conocemos cómo identificar el número atómico de un elemento, vamos a pasar a la masa atómica. La masa atómica, jóvenes, siempre se coloca en la parte izquierda de la tabla periódica. Muchas veces la tenemos en la parte de abajo también, pero que da un color rojo. En este caso, Alex, que tiene la tabla periódica en mano, usted se puede fijar que la masa atómica le va a salir siempre de color rojo los números. Ahora bien, si ustedes se fijan, yo aquí en la tabla periódica, jóvenes, la masa atómica es lo que me está diciendo que requiere de los decimales, por lo que la mayoría tiene varios isótopos. Entonces, ¿cuál es el número de masa? En este caso, el número de masa del hidrógeno, jóvenes, lo tenemos que es 1.00795. Alex, a usted lo tiene en color rojo, ¿sí? Sí, ¿verdad? Ok, este numerito que nosotros tenemos al lado de aquí, jóvenes. Bien, aquí, jóvenes, donde ustedes miran, el 1.00795 es el número de masa del hidrógeno. Muchas ocasiones, en algunas tablas periódicas, a ustedes les va a salir en la parte de arriba. A otros les sale en la parte de abajo, pero les sale en color rojo. Por ejemplo, los que tiene Ángel, Alex, Aletris, tienen la tabla donde salen los 118 elementos, ¿sí? A ustedes prácticamente pueden identificar que el número atómico de cada uno de los elementos presentes está en color rojo. La mayoría de los muchachos que no tienen la tabla periódica, la podemos ver que en la parte de acá de arriba se da el número de masa. Bien, vamos a empezar a identificar el número de masa. Leonardo, que ya se me duerme. Identifíqueme, Leonardo, cuál es el número de masa del berilio. Vamos, Leonardo. ¿Cuál es el número de masa del berilio? Estoy buscándolo, pero no me encuentro. El berilio es el número 4. Está prácticamente en el segundo periodo, el segundo elemento. Aquí, mire, no está viendo ni la pantalla. Si visualizan la pantalla, aquí tenemos el berilio. Ah, sí. Bien, ¿cuál sería el número de masa del berilio o masa atómica? El 2. No. 9. Ajá, 9 ¿qué? 9,0122. Bien, esa coma, jóvenes, significa punto. Solo que es que hay algunos documentos que lo toman como coma, pero es un punto. Muy bien. Vamos a ver a Letris. Aletris, ¿me puede decir cuál es el número o la masa atómica del calcio?
40.08. Muy bien, excelente. Vamos a ver a Alejandra. Alejandra, ¿me podría decir cuál es el número de masa del cobalto? Número 27. A la par del hierro. 58.933. Muy bien. Khaled. Khaled, dígame cuál es la masa atómica del boro. Ajá, Khaled, vamos. ¿Cuál es el número o el número atómico o la masa atómica del boro? Vamos, Khaled. ¿Verdad que no me está prestando atención? Khaled, ¿dónde andaba? No, profe, que me había trabado el teléfono. Es 10.811. Es 10.811. Muy bien. Acuérdense que la coma, jóvenes, significa punto. Excelente, Khaled. Bien. Vamos a ver, Henry. Henry, ayúdeme con la masa atómica del teluro. ¿Ya identificaron el teluro? 52. Aquí lo estoy señalando yo en la pantalla, por si cualquier cosa. Por si no lo identifican. 127.6. Gracias, Khaled, pero en este caso era Henry. Usted ya le había dado la opinión. Bien, pero bien, excelente. Vamos a ver el yodo, Henry, ayúdenos. Es 126.90. Excelente, muy bien. Ángel Osorio, ayúdenos con el níquel, número 28. Es 58.70. Excelente, muy bien. Pues entonces, jóvenes, ya lograron identificar dónde nosotros obtenemos el número atómico y la masa atómica de los elementos, ¿sí? Perfecto, muy bien. Ahora vamos con el segundo paso, que es el símbolo. Si ustedes se fijan, jóvenes, cuando nosotros hablamos del símbolo, está representada por una letra mayúscula. Muchas veces, cuando es la representación de los símbolos, siempre tengan en cuenta lo siguiente. Si ustedes se fijan aquí en la tabla periódica donde yo la tengo, y la mayoría de ustedes lo tienen, hay algunos elementos que la primera letra es mayúscula y la segunda letra es minúscula. Todos los elementos se escriben así, que la primera letra va a ser en letra mayúscula y la segunda letra en minúscula. Ahora bien, si yo les digo, jóvenes, empecemos a identificar los símbolos de la tabla periódica. Bien, vamos a ver en este caso a los que no me han participado. Diego. Diego, ¿me podría decir usted cuál es el símbolo del cromo? ¿Cuál puede ser el... Ajá. Y la O. El símbolo del cromo. El símbolo del cromo se obtiene en la tabla periódica y la tabla periódica está proyectada en su pantalla. ¿Cuál es el símbolo del cromo? Vamos, Diego.
Diego, necesito que me preste más atención, Diego. Casi no lo he visto presente en la clase. Bien, Alejandra. Dígame, Alejandra. Cere. Muy bien, excelente. Vamos a ver, Ángel Jair, dígame, ¿cuál es el símbolo del aluminio? Número 13. AL. AL, muy bien, excelente. Vamos a ver, Nicole Rivera, ayúdeme, ¿cuál sería el símbolo del flúor? Número 9. Solo la F, profe. Excelente, muy bien. Josué, ayúdeme, ¿cuál es el número, cuál es el símbolo del sodio? Número 11, Josué. Josué. Na. Na, muy bien, excelente. Bien, Génesis Baquedano, ayúdeme Génesis Baquedano a identificar el símbolo del potasio. Vamos, Génesis Baquedano. Ivania. Del potasio, profe. Potasio. Ajá, muy bien. ¿Cuál es el símbolo del potasio? La K. La K. Muy bien. Excelente, jóvenes. Entonces, para determinar cómo nosotros podemos conocer una tabla periódica o un elemento de la tabla periódica, acuérdense que 1, su número atómico, 2, su masa atómica, 3, su símbolo y su nombre respectivo. Vamos a ver, ¿cuál es el nombre del caldo? Perdón, no era así la pregunta, ya le dije. Muy bien. ¿Cuál es el nombre del elemento que tiene su símbolo una P? Fósforo. 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 Muy bien. Ahora bien, si yo les digo que me digan el nombre del elemento que tiene una B labial y una A. 56. Bario. Varios. Excelente, muy Bario. bien, Mario. Si yo les digo que me digan cómo se llama ese elemento que tiene una, que tiene una A y una G. Plata. La plata, muy bien. ¿Y el que tiene una M y una O? Molibdeno. Molibdeno, muy bien, excelente, joven. Entonces vamos bien con la tabla periódica, ¿sí? Ok, vamos a continuar con el libro de texto. Bien, dejemos a un ladito ahorita la tabla periódica y vamos con el libro de texto. Ok, jóvenes, dentro de la tabla periódica nosotros tenemos los grupos y columnas. Por favor, apaguen el micrófono, creo que no tiene encendido.
Ok, Caleb, apágueme el micrófono. Ok, jóvenes, aquí la distribución de los grupos y las columnas de los elementos o de la tabla periódica se seleccionan en ciertos grupos. Uno es la letra A y la letra B. Ellos van a denominar los elementos representativos y los de transición serán la segunda forma del grupo 1 al 18 de acuerdo con la distribución electrónica. Ahora bien, ¿qué sucede en la tabla o en los elementos de la tabla periódica? Pues ustedes se fijan a esta parte de aquí abajo o la parte izquierda de su tabla periódica, pueden notar que estos son los grupos de periodos. Esos grupos de periodos me van a decir a mí a cuál pertenece cada uno de los elementos presentes a través de lo que es el nivel de energía. Ese nivel de energía se va encontrando a través del núcleo y se encuentra en los electrones. A partir de estas filas señaladas del 1 al 7 me dicen el nivel de energía de cada uno de los elementos presentes. Bien, los grupos jóvenes, ustedes los pueden ver en la tabla periódica que son desde el grupo 1A hasta el grupo 8A. A partir de eso, nosotros podemos ver que estos elementos jóvenes que están en color verde son elementos metales, pero también corresponde a los elementos de transición que están en color azul, estos que están en color blanco, que incluso en su tabla periódica, jóvenes, ustedes pueden ver la separación de una línea divisora entre los elementos o incluso están de otro color. A este grupo de elementos jóvenes se le llaman no metales. Y esos metales, y tenemos los halogenuros y los gases nobles. A partir de eso, ¿cuál es la distribución de los grupos en la tabla periódica? Pues pertenecen a los 18 grupos. Cada grupo se asocian a 28 elementos y esos grupos se encuentran dos familias. Uno, los que son los lantánidos y los que son los lactínidos. A partir de esa distribución se caracteriza y se le conocen como tierras raras. Ya lo vamos a ver ahorita en la tabla periódica. Entonces voy a compartirles nuevamente la tabla periódica para que ustedes puedan visualizar de qué les estoy hablando. Ok, bien. ¿Cuál es la distribución jóvenes dentro de su tabla periódica? Si ustedes pueden ver, incluso en la tabla que ustedes tienen o que compraron, o si quieren de su hermana o de su hermano, ustedes pueden notar que los grupos van a variar de la tabla periódica de izquierda a derecha. Eso los tenemos del grupo 1A hasta el 8A. Tenemos del 1B hasta el 8B. A partir de eso, dentro de lo que es de arriba hacia abajo, tenemos los periodos. Y cada uno de estas columnas me va a decir a mí el nivel de energía distribuido en cada uno de los periodos. Bien, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos la siguiente distribución y qué es lo que quiero que ustedes conozcan. A partir del grupo 1A y 2A, estamos hablando de elementos metales. Y del grupo 3 hasta lo que es el grupo 12, estamos hablando, jóvenes, de lo que es del 12A, estamos hablando de lo que son los elementos de transición. Los elementos del 3A hasta el 8B, estamos hablando de elementos no metales. El grupo jóvenes 8A, estamos hablando de los gases nobles presentes en la naturaleza. Y tenemos esta distribución que era la que yo les decía y que se fijaran ustedes en su tabla periódica. Esta distribución, esta columna que es bajando las graditas que ustedes pueden ver aquí, esta columna que va bajando esas graditas, todos estos elementos son elementos no metales.
Esa es la distribución que tiene la tabla periódica con respecto a la clasificación de los elementos. Ahora bien, si yo les digo, jóvenes, dígame. También acá dice grupo familia. Grupo familia es lo mismo que los grupos de 1A, 8A, 3A, 4A. Esos son los que les estaba explicando. Entonces, a partir de eso, ustedes en la tabla periódica tienen una tablita, ¿verdad? Que ahí les dice. Entonces, es más práctico ustedes identificar los grupos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, jóvenes, díganme cuál es el hierro es el número 26. ¿A qué grupo pertenece el hierro? ¿Cuál es el grupo de familia que pertenece el hierro? ¿Cuál me podrían decir ustedes? Metales de transición. Metales de transición. Muy bien, pero si yo les digo grupo, ¿a qué grupo pertenece el hierro? 8. ¿8 qué? ¿A o B? A. 8B. Acuérdense que los 8A son los gases nobles. Es 8B. Muy bien. Si yo les digo, jóvenes, ayúdenme a identificar cuál es el grupo de familia al que corresponde el hidrógeno. ¿Cuál me podrían decir ustedes? Alcalinos. Alcalinosterio. Bien, pero el grupo. Al grupo al que pertenece el hidrógeno. 1A. 1A. Muy bien. Ahora bien, si yo les digo, jóvenes, ¿a qué grupo pertenece el cloro? Siete a 7A. Muy bien, excelente. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos ver que también los elementos de la tabla periódica los podemos encontrar o los podemos identificar de acuerdo a sus grupos. Y dentro de ellos, jóvenes, también se encuentran los lactánidos y los lactínidos. Esos están en la parte de abajo de la tabla periódica y muchas veces se identifican con un color morado fuerte o muchas veces de otro tipo de color, un morado lila. Los lactánidos, jóvenes, y los lactínidos tienen propiedades reactivas, solo que fueron utilizados en la creación de la bomba atómica, lo que es el uranio y el plutonio. Y en los lactínidos se conocen como tierras raras por baja frecuencia. Entonces, a partir de eso se encuentran entre ellos el cerio, el tulio y el prometio. Entonces, a partir de eso se encuentran lo que son los lactánidos y los lactínidos. Cuando nos referimos a los gases nobles, jóvenes, tengan presente que cuando hablamos de los gases nobles, son el grupo de familia 8A, por ejemplo, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, y el último son elementos o son gases nobles. ¿Qué son los gases nobles? Pues los gases nobles son esos elementos inertes que van a ser radiactivos, por lo cual generan una combinación con otros elementos. Esos se encuentran al final del periodo, como ya les había mencionado, en el grupo 8A, son gases nobles. Y la descripción de cada uno de los elementos. Entonces, incluso ustedes los tienen de un color diferente en su tabla periódica. Entonces, a partir de estos, jóvenes, son los gases nobles. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? No, pero Ok, vamos. ¿Nadie más tiene preguntas? No. Excelente. Excelente, bien. En este caso le vamos a pedir a Calet y a Diego que me prendan su cámara.
Excelente, bien, jóvenes. Ya para terminar, nosotros podemos ver la clasificación de los elementos. Pues ya notamos cómo identificar los símbolos, su número de masa, su número atómico, e incluso que nosotros podemos utilizar lo que es la tabla periódica a través de símbolos y a través de los grupos y sus periodos. Nosotros podemos identificar un elemento de la tabla periódica. Ahora bien, ¿cómo se conoce actualmente la tabla periódica? A la larga, pues la tabla periódica se conoce por Wenner y Panning. En ella se reúnen los grupos de los elementos, sus propiedades físicas, químicas similares. Se basa en el reordenamiento químicos de un orden creciente y su número atómico. Según su estructura electrónica, jóvenes, los elementos se clasifican en uno de ellos, elementos de transición, que ya nosotros los podemos ver y se los expliqué cuáles eran los elementos de transición. Gases nobles, que son los que nosotros tenemos aquí a partir del neón hacia abajo, son los gases nobles. Los elementos de transición, que anteriormente ya les había mencionado y lo tienen en su libro de texto, empieza del escandio y terminan hasta lo que es el elemento del zinc. Tenemos los elementos representativos del hidrógeno y berilio y tenemos del boro hasta los gases nobles. Los elementos de transición, jóvenes, como ya les había mencionado anteriormente, son los que pertenecen a un grupo B y están formados en 8 grupos y se hallan en el centro de la tabla periódica del grupo 2A y el grupo 3A. A partir de los elementos representativos son elementos de un grupo principal. Dentro de esos grupos se encuentran elementos abundantes en la naturaleza y se ubican en el grupo 1A al 8A o al 7A. Los lactánidos y los lactínidos, que ya nosotros ya los mencionamos, y los gases nobles. Bien. Y vamos al final. ¿Cómo nosotros distribuimos los metales, no metales? Pues ya igual, anteriormente ya se los había mencionado. ¿Cuáles son los metales y no metales? En este caso, para que nosotros identifiquemos esos metales y no metales, se van a basar a través de su estructura y sus propiedades en los elementos químicos. Eso va a ser a partir del comportamiento de electrones que tengan cada uno de ellos. ¿Cuál es la estructura o cómo se dividen la estructura y las propiedades dentro de una tabla periódica? Pues se distribuyen en 3 propiedades, jóvenes: metales, no metales y metales de transición o metaloides. En este caso, los metales son elementos de tendencia que requieren o ceden electrones para formar cationes y esos cationes van a ser con cargas positivas. Los metales de transición son sólidos a temperatura ambiente, pero tienen una característica metálica y no metal. En ese caso son elementos de transición o metaloides. Diego, por favor, levántese, que para esta cosa entonces es como que yo les estuviera dando la clase acostada y hay cosas que no estoy acostada, entonces falta de respeto, entonces siéntese bien. Los no metales son malos conductores de calor, electricidad, son frágiles, no reflejan la luz, no tienen brillo y tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Bien, jóvenes, para no aburrirlos más con la tabla periódica, porque yo sé que me han puesto atención y yo sé que rapidito vamos a identificar los metales y no metales. Bien, ¿se acuerdan que yo anteriormente les dije que del grupo 1A, 2A y los elementos de transición, jóvenes, que tenemos aquí, estos de aquí, y todos estos que nosotros vemos aquí, son elementos no metales? Los que ustedes tienen de un color como amarillo o tienen un color pálido, estos elementos que nosotros podemos ver aquí, jóvenes, son elementos no metales. Todos esos elementos que nosotros tenemos son no metales y tenemos los elementos como el carbono, nitrógeno, oxígeno, que son elementos no metales, pero que están presentes en la naturaleza. Y el grupo 8A que tenemos aquí abajo, jóvenes,
Anteriormente dijimos que eran los gases nobles. Ahora bien, si yo les doy una lista, jóvenes, y ustedes me pudieran comprender, vengo y les digo, jóvenes, ok, vamos a empezar a ver cuáles son los elementos metales y no metales. Si yo les digo potasio, ¿qué creen que es el potasio? ¿Será un metal, no metal o un metaloide? A ver, ¿alguien me podría decir? Si yo les digo que el potasio, ¿qué es? ¿Metal, no metal o metaloide? Metal. Es un metal. Muy bien. Si yo les digo, jóvenes, que el silicio es metal, no metal, metaloide o es un gas noble, ¿qué me podrían decir? Un gas noble. No metales. Bien, jóvenes. ¿Cuál pues creen que podría ser el argón? Metal, no metal, metaloide o gas noble. Gas noble. Gas noble, muy bien. Si yo les digo el calcio, ¿qué creen que sería el calcio? Metal. Es metal, muy bien. Ahora bien, si yo les digo, jóvenes, el hierro, ¿qué creen que sería el hierro? Metal, no metal, gas noble o metaloide. ¿Cuál, profe? Metal. El hierro, Metal. metal, pero si ustedes se fijan, en el hierro se encuentran Metal. elementos de transición. Entonces a esos elementos de transición se le llaman metaloides. ¿Bien? Ok, jóvenes. Entonces vamos a desarrollar el aplico de la página 219 y después vamos a trabajar en la evaluación formativa 220 y 221. Entonces los quiero ver trabajando, jóvenes. Vamos. ¿Subrayaron, jóvenes, su libro de texto? Sí. Ok, excelente, porque entonces voy a cerrar el documento para verlos trabajando. Ok, chicos, trabajando, cualquier duda o pregunta que tengan, la pueden hacer. Página 219, terminamos de hacer la actividad de la página 219 y empezamos a trabajar la evaluación formativa y de la página 220 y 221. Bien, vamos, trabajando.
Vamos, Diego, lo quiero ver trabajando, por favor. Si me colabora trabajando. Ya. ¿Ya terminaron, jóvenes? La página 219. Sí.
Vamos a seguir trabajando. Vamos, jóvenes, trabajando. No veo a Diego trabajar. Diego, por favor, trabaje. Yo ya, profe. Bien. ¿Quién más ya terminó la actividad? Yo. Ok, bien, perfecto. Vamos a ver. Grupos y periodos. Vamos a ver, ayúdenme, Diego, a definir cuál es la diferencia entre grupo y periodo. No lo he respondido, profe. Bien, necesito que se ponga a trabajar, Diego. Sí. Ok. Vamos a ver, Ángel Osorio, ayúdeme, ¿cuál podría ser esa diferencia entre grupo y periodo? Yo puse de que en el periodo se encuentran elementos con el mismo nivel de energía Ajá, muy bien. y que en el grupo se encuentran elementos con el mismo número de electrones. Excelente, muy bien. Y podríamos decir también que los grupos son las columnas, mientras que los periodos son las filas. Si ustedes se fijan, las columnas son los grupos y con respecto a los periodos, van en filas. Entonces van de manera horizontal, de izquierda a derecha. Bien. Y las columnas o los grupos van de arriba hacia abajo, o podríamos decir de hacia abajo hacia arriba. ¿Bien? Ok, excelente.
Vamos a ver, ¿alguien más que ya Ángel participó? ¿Me podría ayudar con la participación de metales y no metales? Ajá, los metales y no metales, Josué. No lo termino. Bien. ¿Alguien más? ¿Nicole? Nicole. Nicole, ¿ya terminó usted? ¿Cuáles son los metales y no metales? ¿Cómo diferenciaríamos los metales y no metales? Que metales son conductores de calor y electricidad, por lo tanto los metales son malos para los conductores de calor y electricidad. Excelente, muy bien. Bien, la segunda actividad, jóvenes, nos dice, escribe el símbolo y el nombre del elemento que reúnan las características que describe el grupo. Me está diciendo que en el grupo 2A y que está en el periodo 3. ¿Cuál creen que podría ser ese elemento? Mg, magnesio. Mg, magnesio. Muy bien, excelente. Ahora me dice el otro cuadrito, grupo 4A y periodo 2. C, carbono. Carbono. Muy bien, excelente. Y si ustedes se fijan cómo tenían que nombrar esa actividad, irse a lo que es la tabla periódica, identificar el grupo 2A. Después de que identifica el grupo 2A, me dice que el periodo es 3A. Como yo ya sé que los periodos son de izquierda a derecha, me ubica el magnesio. En este caso, identifico yo en mi tabla periódica el grupo 4A y me dice que es el periodo 2. ¿Y quién está en el periodo 2? El carbono. ¿Bien? Sí. Ok, jóvenes, entonces, una vez que ya terminamos, les queda la actividad de la evaluación formativa para el día de hoy, página 220 y 221. Entonces, jóvenes, esa sería la asignación y la tareita que les queda ahorita en la tarde para entregarla el día de hoy. Tanto como lo que es el tema 4 y 5 que vimos hoy, ya pueden subirlo. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen subrayado su libro de texto y ya tienen la actividad del aplico terminado. Entonces, solo les quedaría pendiente la tarea de la evaluación formativa 220 y 221 para el día de hoy. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, Dígame, Ángel. en la formativa, la número 1 y la 2, ¿en dónde la encontramos? Vamos a ver, me dice, complete el mapa de conceptos. Dice la propiedad de la materia. Esa fue la tarea que yo les asigné. La propiedad de la materia, jóvenes, está en... Vamos a ver, la propiedad de la materia fue el primer tema que vimos, que es la página 204 y 205. ¿Cuáles son las propiedades de la materia? Se dividen en, pues ya las habíamos mencionado, que se dividen en extensivas y en intensivas. En las extensivas, algunas de ellas son, pues nosotros ya describimos que era el peso, masa, volumen, porosidad, inercia, entre otros. Y las específicas pueden ser químicas y físicas. ¿Cuáles son las que nosotros encontramos en la física? Pues te glosas cuáles son las que se encuentran en física y cuáles se encuentran en la química. ¿Bien? Ok. Sí. Ya de ahí todo lo demás, jóvenes, si ustedes se fijan en la evaluación formativa, es de todos los contenidos que nosotros hemos visto hasta hoy. ¿Bien? ¿Preguntas? Hasta las 4 tenemos que mandar, ¿verdad, profe? Dígame. Hasta las 4 de la tarde lo tenemos que mandar, ¿verdad? La actividad de la evaluación formativa la tienen de entrega hasta las 4 de la tarde. Así que tienen tiempo para poder hacer la actividad de la evaluación formativa. ¿Por qué se las puse hasta las 4 de la tarde? Porque ya tomen en cuenta que ustedes ya trabajaron la página del aplico de los dos temas en el aula de clase. Por eso es que siempre les
estoy ahí presionándolos que terminen la página del Aplico, porque inmediatamente terminamos de clase y ustedes pueden subir los temas del subrayado y del Aplico y solo se quedan con la evaluación formativa para subirla a las 4 de la tarde. ¿Bien? Alex, no sé si me escucha ya o todavía no, Alex. Sí, ya, profe. Ok, Alex, ya las actividades están en claro y ahí están las horas establecidas. Ok, jóvenes, no les quito más. Así que nos vemos el próximo lunes. Cualquier duda, pues pueden escribirme. Así que nos vemos hasta el próximo lunes, si Dios lo permite. Nos vemos, jóvenes. Feliz tarde. Profe. Adiós, profe. Adiós, Alex.